A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Saludamos una vez más a nuestros hermanos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, como siempre lo hemos hecho, y a la misma vez también bajo el entendido de que nuestro anhelo y nuestro deseo es que nuestros hermanos alcancen la bendición de nuestro Dios a través de lo que aquí por la gracia del Señor ha puesto en nuestros corazones, de que recibamos declaraciones en la palabra de nuestro Dios que son necesarios y imperativos para el crecimiento espiritual del Hijo de Dios. Y también hay declaraciones en la palabra en lo cual nos es vital, o sea, nos es también de vida o muerte, o sea, el entenderlo o el ignorarlo nos pueden traer consecuencias en lo cual podemos perder nuestra bendición que como pueblo de Dios tenemos. Y para ello aquí queremos presentar ante ustedes un mensaje que nos es necesario que lo entendamos, y es ¿por qué aborrece el mundo al pueblo de Israel? Creo que nos es necesario e importante de que lo declaremos para que cada uno de nuestros hermanos entienda más a fondo por qué es ese odio que continuamente nosotros oímos por los diferentes medios noticieros, de ese aborrecimiento sobre el pueblo de Israel, pero a la misma vez también entre diferentes grupos autodenominados cristianos que no solamente ignoran al pueblo de Israel, sino que también aún lo enjuician, lo condenan, y aún si fuese de ellos, aún también pues los llevarían, así como en el año de 1939 y el año 1945, en manos de la Alemania nazi, una nación autodenominada cristiana, aún reconocida como la cuna del protestantismo. Todos hemos oído hablar de Martín Lutero, la Reforma, pero Alemania, una nación autodenominada cristiana, fue la que llevó aquel horripilante acontecimiento ahora ya histórico, que marca que 6 millones de seres humanos fueron llevados sistemáticamente al matadero por el único delito de ser miembros de un pueblo que Dios creó para él. Pues el mismo Señor Jesús nos dice en su palabra, o nuestro Dios, por el profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 21, nos dice que este pueblo creé para mí, mis alabanzas publicará, refiriéndose al pueblo de Israel. Pues Dios fue el que llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, de una familia idólatra, para luego de Abraham formar una nación, de Abraham Isaac, de Isaac Jacob, los 12 patriarcas, y así se formó la nación de Israel, y Dios creó este pueblo para él. Y este pueblo fueron literalmente llevados al matadero por el solo hecho de ser integrantes de un pueblo que el Eterno eligió como un instrumento para darse a conocer al mundo y para traer por conducto de ellos la palabra de nuestro Dios, o sea, la Biblia, la palabra de vida. Cada uno de nuestros hermanos que estuviesen de escuchar esta declaración y que han considerado ya el texto que aquí hemos declarado, o sea, el texto de Isaías capítulo 43, versículo 21, explicándolos también el sufrimiento del pueblo judío, es muy posible que alguien argumente que no pueden ser solamente para Israel, porque se refiere exclusivamente a los cristianos.
mas la regla infalible que aplica a toda interpretación bíblica está firme y consiste en que la interpretación correspondiente debe de salir en completo acuerdo con la historia y la realidad de la vida presente. Cuando la interpretación no concordare con esta regla, entonces es falsa, es ilusoria, es vana. Ahora, después de casi 2 milenios después de lo dicho por el Señor, la historia de los siglos pasados y la contemporánea nos obliga a que aceptemos la realidad innegable del sufrimiento del pueblo judío. Y la ironía infernal aquí es que los peores causantes del sufrimiento del pueblo del libro no han sido tanto los paganos o ateos, sino los cristianos. Por cierto, que hoy podemos fácilmente deducir que cuando San Pablo escribió sobre este tema, nunca imaginó el dolor y el sufrimiento que el cristianismo apóstata habría de empezar a infligir sobre el pueblo judío unos 2 siglos después de que escribió sus cartas. Creemos que Pablo nunca se imaginó que los indoctos e inconstantes de aquellos de los cuales describe el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16, que estos iban a torcer las escrituras sobre la ley y el lugar de Israel durante el tiempo de los gentiles, que es el mismo tiempo de la iglesia y de la salvación por gracia. El sufrimiento así infligido al pueblo judío ha prevalecido latente por el curso de más de 16 siglos, siendo esto provocado por el conocido demonio del antisemitismo, o sea, el odio en contra de la simiente de Sem, o sea, en contra del pueblo de Israel, el pueblo judío, que es el aborrecimiento del mundo contra el judío. Pablo nunca imaginó que 19 siglos después, en el siglo XX, el pueblo, o sea, el pueblo de Israel, su pueblo, iba a sufrir el horrendo holocausto. Si hubiera sabido de ellos, de cierto que alguna de las expresiones hoy torcidas por los antiseméticos las hubiera explicado diferente o no las hubiera escrito. Hasta hoy la innegable realidad es que el pueblo judío esparcido por el mundo, o sea, la diáspora, y más particularmente en el moderno Estado de Israel, sigue siendo objeto de un aborrecimiento en escala universal. Esta operación de odio, que es la que ha acarreado persecución y aún muerte para los santos del Altísimo, no ha dejado ciertamente de operar en contra del cristianismo fiel, mas él es, vuelvo a decir esto, y me detengo para hacer esta declaración, que la operación de odio, que es la que ha acarreado persecución y aún muerte para los santos del Altísimo, o sea, para el pueblo de Israel, no ha dejado ciertamente de operar en contra del cristianismo fiel. Mas el espectáculo de esta operación diabólica en una escala universal está hoy en Israel. Y claro, en otros pueblos o en otros países, como lo es en nuestro tiempo presente, Siria, Irán, Afganistán, Irak, Libia, Nigeria, Corea del Norte, China y otros países más, donde la iglesia también ha estado sufriendo los mismos ataques diabólicos de persecución. Vuelvo a regresarme a lo que es nuestro tema inicial. ¿Por qué el mundo aborrece a Israel? Israel está hoy sufriendo por el mismo nombre por el que sufre la iglesia, pues el Dios de Israel y el Dios de la iglesia
es el mismo. O sea, nuestro Dios es el mismo Dios y no hay otro Dios. Conforme a lo dicho en Deuteronomio 6:4, Dios le dice a Israel: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ciertamente que el nombre que es sobre todo nombre, Filipenses capítulo 2, versículo 9, este nombre maravilloso estaba oculto y aún está oculto hasta el día de hoy para Israel. Y esto debemos de entenderlo, que si el nombre maravilloso está oculto para el pueblo de Israel, es por amor a nosotros los gentiles. Pero tal cosa no quita en absoluto el hecho de que, aunque el pueblo judío no lo reconozca así, Israel es el pueblo del nombre de Dios, pues él dice: todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los crié, los formé y los hice. Isaías capítulo 43, versículo 7. Esta y otras escrituras similares se refieren exclusivamente a Israel, al pueblo judío, como una nación, como una raza que ha sido criada y formada por Dios. No puede esto aplicarse a la iglesia, porque esta no es una raza, sino que está integrada por los sacados, o sea, sacados de entre todas las razas, naciones y lenguas. Cada cristiano lo es porque quiere en el llamamiento, porque la palabra de nuestro Dios nos dice: si alguno quiere, así nos dice el Señor. En cambio, el judío lo es por nacimiento, por herencia, por abolengo. Y aunque actuare como si no lo fuere, como muchos de ellos tratan de hacerlo hasta hoy, o sea, queriendo asimilarse a las demás naciones, como lo hicieron en el pasado, pero no pueden quitarse de ellos. ¿Por qué? Porque su bendición es por abolengo. No puede negar sus orígenes ni sacarse de sus venas la sangre de esa herencia de la raza judía de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios ha dicho que Israel es pueblo de su nombre, y por causa del nombre están siendo aborrecidos y matados hasta hoy. ¿Tendrá alguien que se llame cristiano el atrevimiento de negar la dolorosa realidad que prevalece hoy en Israel? Pues no solamente están siendo aborrecidos por el nombre de aquel que nos escogió, mas también se está cumpliendo literalmente hoy en ellos lo dicho por el Señor, lo cual vuelvo a repetir: y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare piensa que hace servicio a Dios. Los cristianos fieles somos ciertamente hasta hoy también estimados como ovejas de matadero, pero tenemos que reconocer que ese distintivo de dolor no empezó con nosotros como iglesia, sino que empezó con la simiente natural de Abraham, 2000 años antes de que la iglesia aún fuera manifestada, empezando con Faraón y hasta el presente día. Tanto la historia bíblica como la historia secular da razón sin lugar a duda del increíble aborrecimiento de los amanes de entre todas las naciones gentiles, o sea, de Amán, que aborreció a Mardoqueo, o sea, Amán tipificando al mundo, Mardoqueo a la raza judía, y los amanes siguen entre todas las naciones gentiles persiguiendo y aborreciendo al pueblo judío. Hoy nos consta inclusive una ironía altamente irónica, que consiste en que hay países cuyos ciudadanos nunca han conocido personalmente a un judío, y aún así han sido turbados por el satánico demonio del antisemitismo, antijudaísmo, para aborrecer y maldecir al pueblo de la Biblia. La prueba de lo dicho la tenemos en el seno mismo de las Naciones Unidas,
donde los aproximadamente 180 estados que hoy integran esta, se pueden contar con los dedos de una mano, y aún sobran dedos los estados que votan y están a favor del moderno Estado israelita. Uno de los argumentos negativos de los antiseméticos ha sido por siglos y hasta hoy que Israel no puede ser ya pueblo escogido de Dios por razones de todas las maldades con que ellos han pecado delante de Dios durante las edades. Muchos de estos cristianos antiseméticos, cuya vida anterior a su cristianismo fue sucia y altamente pecaminosa, están de acuerdo en que solamente por gracia Dios tuvo misericordia de ellos, y a pesar de sus muchos pecados el Señor los recibió. Mas al tratarse de Israel, del pueblo judío, estos individuos no están de acuerdo en medirlo con la misma regla de misericordia, y los condenan por no creer hoy en Jesucristo como el Señor. La verdad es que ese pueblo, dueño de todas las promesas divinas, conforme a lo dicho en Romanos capítulo 9, versículo 4, aún sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Y cuando aquel quien es la gracia apareciere, la palabra de Dios nos dice que luego todo Israel será salvo. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 29. Así que, basado en la invariable regla de interpretación bíblica ya antes señalada, y habiendo en breve explicado las razones básicas e innegables que nos asisten, ahora nosotros, con autoridad doctrinal recibida de nuestro Dios, declaramos y sostenemos aquí que el pueblo judío está hoy también siendo aborrecido por el nombre. Israel es el hijo primogénito del Padre. Éxodos capítulo 4, versículo 22. Y nosotros, la iglesia entre los gentiles, somos el pródigo, el hijo menor. Así que ambos llevamos el nombre del Padre y ambos somos aborrecidos del mundo por causa de su nombre. Todos los cristianos fieles que integramos hoy el hermano menor, tenemos en estos días el sagrado deber de pedir al Dios de Israel por nuestros hermanos, o sea, nuestro hermano mayor, sobre el pueblo judío, el pueblo de Israel. Sus profundas aflicciones y mortales peligros son innumerables, mas sabemos que de todos ellos los librará el Señor. Salmo 43, versículo 19. Pues está escrito: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Salmo 121, versículo 4. Pero ¿cuál es nuestra posición como iglesia concerniente a esta maravillosa revelación de nuestro Dios? El entender el hecho de que el pueblo de Israel, el pueblo judío, es aborrecido del mundo porque es pueblo de Dios, porque es pueblo formado por nuestro Dios, que también la palabra de nuestro Dios nos advierte a nosotros como iglesia entre los gentiles. Al mundo primeramente de la antigüedad le advirtió a Abraham diciéndole: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. ¿Qué nos queda a nosotros en este tiempo como iglesia del Señor Jesús? Como aquellos que hemos sido ahora integrantes a el pueblo de los santos del Altísimo, aquellos que éramos como ramas, como acebuches silvestres, y que ahora por la misericordia de nuestro Dios hemos sido pegados con la sangre del Cordero a la oliva natural.
si es que nosotros maldijésemos al que Dios ha bendecido. Ciertamente llevaremos también nosotros maldición si no bendecimos al pueblo judío, si no anunciamos y declaramos de que el pueblo de Israel, el pueblo de la Biblia, el pueblo judío es nuestro hermano mayor, y por lo tanto nos es a nosotros una responsabilidad como pueblos del Altísimo el bendecir, el orar y apoyar al pueblo de la Biblia. Porque la palabra de nuestro Dios es firme, es clara, es específica, que nos dice a ti y a mí que la salvación viene de los judíos. Así que, mi hermano, no te hagas al lado de aquellos que aborrecen al pueblo de Israel, porque ciertamente vendrá juicio sobre ellos, pero más bien únete en aquellos en los cuales bendicen al pueblo de la Biblia. Nuestro deseo, como siempre, es que esta declaración te sea de bendición y que entiendas este misterio, conforme a lo dicho por el apóstol Pablo cuando escribe a los Romanos en el capítulo 11, versículo 25. Dios grandemente te bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, háganoslo saber. Si desea una copia sobre esta declaración, nosotros se la enviaremos gratuitamente. Nuestro número es 831-386-9112 o al 831-297-0879. O visítenos a Iglesia de Jesucristo, Templo Filadelfia, en el 116 Sur, calle Tercera, en la ciudad de King City, California. Los días de reunión son los domingos de 10 a 12 del mediodía y miércoles de 7 a 9 de la noche. Muchas gracias por haber escuchado su programa Declaración al Día.